mi nombre es Víctor Hugo, junto a mi compañero Carlos nos encontramos estudiando la licenciatura de Pedagogía. Esta entrevista es con meros fines educativos. Las primeras preguntas que te voy a decir son personales. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, me siento contenta el día de hoy. El clima ha ayudado. ¿Cuál es tu nombre? Anabela Azucena Cárdenas Vázquez. ¿Cuál es tu edad? 38 años. ¿Cuántos años llevas ejerciendo? 16. ¿Cuál es tu máximo grado de estudios? Maestría en Gestión e Innovación Educativa. ¿En qué nivel ejerces? En el nivel básico, en secundaria, fase 6. Bueno, ya las demás preguntas son más complejas. Ok. ¿Cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta en su práctica docente diaria? Mira, los principales retos que actualmente estamos enfrentando pues son generaciones que vienen de pospandemia y traen un rezago educativo importante. Tenemos actualmente alumnos jóvenes de primaria y secundaria que tienen o enfrentan dificultades importantes en la lectoescritura. Entonces esos tenemos retos muy importantes para sortear. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué recursos materiales o tecnológicos siente que le hacen falta para desarrollar mejor sus clases? Pues básicamente creo que las escuelas públicas pues carecemos de muchos recursos. Entonces muchas veces como maestros pues tenemos que improvisar. O pues ahora sí que pues ir subsanando lo que hace falta con lo poco que tenemos. Pues no tenemos, por ejemplo, pues en escuelas secundarias generales, pues infraestructura completa de laboratorios escolares, por ejemplo. No tenemos un aula de matemáticas, pues los alumnos que acuden a la escuela también carecen de recursos tecnológicos, entonces muchas veces resulta muy difícil, por ejemplo, pues hasta dejar una tarea que implique a lo mejor consultas en plataformas como Classroom, como Blackboard Sheets. Entonces lo que queda como docente pues es proyectar, por ejemplo, esos recursos, pero no va a ser lo mismo a que si el alumno pudiera de manera individual pues ir accediendo a ellos. Entonces ese es pues ahora sí que es un reto importante, pero también es parte del gobierno que no ha pues dotado de infraestructura tecnológica a las escuelas. Y entonces pues como no tenemos los recursos tecnológicos, pues resulta difícil al alumno, que tampoco lo tiene en su casa, poder aprender a usarlos. Siguiente pregunta. ¿En qué aspectos cree que necesitaría mayor capacitación o actualización profesional? Yo creo que con esta nueva, pues bueno, no es tan nuevo, pero con la parte de la inclusión educativa ha abierto la puerta a que pues alumnos con situaciones o necesidades especiales pues cursen en escuelas regulares. Y esto pues muchas veces como maestros pues nos vemos limitados porque no tenemos una capacitación previa. Por ejemplo, si te llega un alumno con déficit de atención, que esté dentro del espectro autista, pues muchas veces nosotros no tenemos esa capacitación. Entonces yo creo que eso sería primordial, que nos den una capacitación para que realmente nosotros podamos atender esos casos en particular, porque ya son extremadamente comunes en las escuelas. Actualmente en los grupos que yo trabajo con diagnóstico tenemos a una estudiante que se encuentra dentro del espectro autista, pero estamos en espera de otros 4. Entonces, pues el trabajo con 40 en un grupo, con 45, pues se ve limitado cuando tengo un estudiante con necesidades muy especiales. Entonces, creo que la capacitación se debería de centrar en esos casos para que nosotros los podamos aprender. ¿Cómo describiría el apoyo que recibe de la institución para atender a estudiantes con distintas necesidades? Pues mira, de la institución, en particular de mis directivos, y eso creo que es un apoyo fuerte porque existe la comprensión de, pues ahora sí o la guía de lo que uno debe hacer. No obstante, sí se necesita forzosamente las aportaciones de un especialista, porque uno pues no es lo mismo que yo lo busque, que me documente, a que un especialista me diga.
Sin embargo, pues el apoyo de las instituciones, al menos en los dos niveles, en las dos escuelas que yo laboro, pues es bueno porque pues les dan el acceso y de alguna manera estamos trabajando de manera coordinada para garantizar la permanencia de esos estudiantes en la educación regular y pues sobre todo que acrediten, que es lo que se busca. Siguiente pregunta. ¿Qué dificultades se encuentran al planificar y evaluar el aprendizaje de sus estudiantes? El individualizarlo, porque no podemos pues trabajar en lo estándar, es decir, no puedo yo a todos evaluarlos de la misma manera. Entonces a veces es complicado cuando sus ritmos de aprendizaje son muy distintos. Entonces pues un reto importante es ese, la evaluación, que yo la haga diferenciada para cada estudiante. Entonces pues como docentes estamos obligados a buscar diferentes herramientas y diferentes recursos de evaluación formativa para que podamos nosotros evaluar educativas. Siguiente pregunta. ¿En qué áreas considera que la institución podría mejorar para apoyarle en su práctica docente? Pues yo creo que en la capacitación docente, pero en que se busquen, pues ahora sí que cursos que realmente te aporten y te sirvan, porque hay muchos cursos que tenemos que hacer que no te aportan lo que uno necesita. Entonces, pero sin embargo son cursos que son obligatorios y los tienes que hacer. Sin embargo, pues creo que lo fundamental sería como que se evaluaran las necesidades y de ahí pues que se te hiciera una capacitación y sobre todo un seguimiento, porque si tú tomas un curso, lo esperado es que apliques ese curso o lo nuevo que aprendiste, y si no lo estás haciendo, pues también no tiene sentido perder el tiempo en eso. Entonces creo que aquí lo fundamental pues es la capacitación, que en eso se dé el apoyo y a los tiempos para que lo puedas hacer. Siguiente pregunta. ¿Cómo percibe la participación de los padres o tutores en el proceso educativo? En el nivel secundaria ya es compleja la participación de padres de familia, porque a veces los citas y no acuden. Las razones que manifiestan, pues su trabajo, los horarios, porque tienen otros hijos en otros niveles y por lo tanto pues se les dificulta acudir cuando uno los llama. Entonces es compleja esta situación porque en el nivel secundario los docentes estamos por hora, no por jornada. Entonces a lo mejor va la mamá de Pedrito a las 12, pero yo salí a las 8. Entonces a veces sí es muy compleja, y también porque ya los padres ven que ya están como en otra edad y ya como que los quieren dejar totalmente solos a los estudiantes, y no debería de ser, porque pues la participación del padre de familia es fundamental, puesto que no hemos terminado el trayecto de la educación básica. Siguiente pregunta. ¿Qué cambios propondría para mejorar sus condiciones de trabajo y el aprendizaje de sus alumnos? Pues primero, pues que se garantizara la participación de los padres de familia. Si se garantiza, pues muchas veces cuando el padre hace el acompañamiento, todo lo demás se da pues sí, o sea, se va dando como un engrane, ¿no? Va funcionando una cosa y por mí va funcionando la otra. Segundo, que pues como docente uno debe de innovar la práctica educativa, no puedes quedarte siempre en las mismas prácticas. Entonces pues la propuesta sería que pues uno como docente pues vaya mejorando las prácticas educativas y vayas tú solito pues buscando lo nuevo, aplicándolo, ver qué te resulta, qué no te resulta, y pues solicitar mucho la participación de los alumnos. En la medida que uno los responsabiliza a ellos, también es la medida en la que ellos van a ir respondiendo a los retos que uno les plantee. Siguiente pregunta. Cuando piensa en sus mayores retos como docente, ¿cuáles cree que tienen su origen en factores institucionales y cuáles en sus factores personales? Pues primero un factor que influye directamente es la cantidad de alumnos que inscriben, porque hay grupos extremadamente numerosos y no caben los alumnos en la escuela. Entonces eso es institucional y a veces pues ni siquiera de ellos, sino pues es más arriba, porque ellos abren la plataforma con, no sé, 45 o 50 alumnos sin tener el conocimiento que no van a caber, y además de que pues pedagógicamente no debería de ser una instrucción en la cual pues tengo más de 40 alumnos en un solo espacio
y pues ahí ya enfrentamos retos, ¿no? Retos importantes y dificultades en el aprendizaje porque no podemos hacerlo tan personalizado. Y personales, yo creo que a veces es la falta de capacitación de uno mismo, que no busca pues esas herramientas, ¿no? Para trabajar con grupos grandes o para trabajar diferentes metodologías de aprendizaje. Y pues creo que básicamente pues son dos factores que influyen directamente en el aprendizaje de los alumnos. Siguiente pregunta. ¿En qué momento siente que sus métodos, recursos o formación no bastan para responder a las necesidades de los estudiantes? Cuando me doy cuenta que un alumno no es capaz de responder a problemas que uno le plantea o incluso a problemas que enfrentan en su cotidianidad. Por ejemplo, que un alumno no sea capaz de, bueno, yo en el área de matemáticas, ¿no? Que no pues dimensione algún espacio, eso ya me evidencia que yo en el aula no estoy teniendo un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes, cuando él no puede aplicar lo que aparentemente yo ya enseñé y él ya aprendió. Entonces es cuando se evidencia que no estamos teniendo ese impacto o el refuerzo que se le están viendo no es el suficiente o no es el adecuado para el nivel en el que está. Siguiente pregunta. Mirando su trayectoria docente, ¿qué necesidades siente que se repiten y no se han resuelto a pesar del tiempo? Pues yo creo que en las escuelas básicamente pues es lo que se refiere a la infraestructura. Años y años pasan y las escuelas siguen igual. Muchos de los avances que se tienen en muchas escuelas es debido a padres de familia, a la participación de padres, a la gestión de autoridades educativas, pero no se ve un avance que diga o que sí diga, no, pues de tal década las escuelas mejoraron. Y también la parte de la capacitación docente, porque no se ve. O sea, mucho de lo que cuando un docente se capacita es porque se capacita por él mismo, no porque el sistema lo haya promovido tanto o porque el sistema lo haya dicho que era una necesidad. No, básicamente el docente se capacita cuando tiene esa necesidad, ese interés, pero de lo contrario pues el sistema no obliga a la capacitación docente y tampoco hay suficientes estímulos para que el docente se capacite. Entonces es una falla que ha venido siendo constante y tampoco hay un estímulo para los que sí nos estamos capacitando, un estímulo fuerte, la verdad es que no lo hay. Entonces pues ahí ya es lo que pues muchas veces muchos docentes prefieren no hacerlo porque no hay algo como de intercambio ahí que diga, bueno, me va a beneficiar aparte del desarrollo en las aulas, en lo personal, en lo económico, no lo hay. Entonces creo que esa parte es la que sí nos queda siempre debiendo el sistema. Siguiente pregunta. ¿Qué aspectos del trabajo docente considera que no suelen enseñarse en la formación inicial y son esenciales para la práctica real? A planear. Durante la formación de maestros, yo creo que el problema principal es que se carece de recursos para planear. No te enseñan a planear y sobre todo a considerar aspectos centrales de algunos alumnos en donde uno puede hacer pues adecuaciones curriculares. No te enseñan esa parte de mira las diferentes metodologías y cómo aplicarlas. Es la parte en la que pues muchas veces en la práctica se queda corto. Y cuando ya estás en servicio es cuando pues te das cuenta que pues realmente no te enseñaron a planear. Siguiente pregunta. ¿Qué apoyos o recursos considera indispensables para que un nuevo docente pueda desempeñarse con éxito? Pues yo creo que los principales apoyos que pueden recibir estos docentes son en la práctica, o sea, estando en prácticas constantes y que en esas prácticas pues el tutor le apoye a los aspectos de planeación, porque muchas veces hay docentes que sí tienen el control de grupo, pero carecen de herramientas necesarias para la hora de la planeación y la implementación, por supuesto, porque podrás implementar lo que tú lleves, pero si planeaste deficientemente no va a haber oportunidad para que pues se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo creo que es fundamental la práctica y la retroalimentación de esa práctica,
la reflexión que el docente en formación haga de esa práctica que tuvo y pues que siga pues ahora sí que en esa capacitación, porque esta es una carrera que se requiere de mucha capacitación y reflexión sobre la práctica docente. Siguiente pregunta. ¿Qué errores comunes cometen los docentes novatos y cómo podrían evitarlos? Pues yo, los docentes que he tenido la oportunidad de conocer, que son recién egresados, he observado que uno de los principales pues errores que tienen es partir del hecho que el alumno ya sabe, o sea, que trae lo del nivel anterior. Vamos a pensar que yo en secundaria pienso que ya mi alumno sabe, o doy por hecho que el alumno sabe sumar, restar, dividir, multiplicar. Entonces se parte de creencias y entonces ahí es donde pues ya estamos en un error. La otra, muchas veces he visto que el control de grupo es una oportunidad, es un área de oportunidad porque tienes a 40, entonces a veces los llevan a practicar a donde hay 20, 25 y eso pues no, en la realidad, a menos que trabajes en el sector privado, pues se va a dar, porque en el sector público hay muy pocas escuelas que tienen matrículas reducidas. Entonces también el control de grupo es fundamental. Y la otra, pues la planeación. Una planeación pues es ese escenario previo que tú diseñas para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, pues muchas veces en lo que es ya la puesta en escena de esa práctica, la implementación de la práctica, de la planeación, hay ciertos factores que son cambiantes, entonces pues tú te tienes que ir adaptando. El docente, no el alumno se adapta a ti, sino tú te tienes que ir adaptando a esas situaciones y tienes que tenerlo previsto. Entonces pues es fundamental que como docente en formación tú puedas tener ese ejercicio de ver y de plantear diferentes escenarios para decir, alumno A, B y C me puede preguntar esto, porque uno puede planear y pensar que, híjole, todo va a salir perfecto, pero muchas veces en la realidad todo eso no ocurre, entonces tú tienes que estar preparado para esos cambios. No debes de ser lineal a lo que dice mi planeación. Es que dice que en el minuto 15 yo ya terminé de pasar lista y ellos ya están haciendo su trabajo, porque muchas veces no sucede así. Okay. Ya por última pregunta. Si pudiera dar un solo consejo a quienes están por empezar su carrera docente, ¿cuál sería y por qué? Que se esfuercen, que vale la pena el ver que tú estás enseñando a alguien y que ese alguien está aprendiendo algo de ti. Entonces tú te tienes que esforzar mucho en ser un buen ejemplo para esa persona, o un ejemplo que él pueda decir, mira, yo quiero hacer esto, o quiero porque lo vi en mi maestro. Entonces es una labor muy noble, vale mucho la pena, pero también te tienes que esforzar mucho para hacer esa buena guía en una escuela. Bueno, muchas gracias por prestar tu tiempo para la entrevista. Y bueno, gracias.